Pues estamos muy agradecidos con el Señor. Nos concede tener la hora 5 de nuestro tema Hechos del Espíritu Santo y el tema es problemas administrativos y conflictos. Esto es muy interesante, hermanos, porque a veces pensamos que por estar en la iglesia todo está bien, las cosas funcionan, la gente hace lo que tiene que hacer y bueno, parece que no hay problemas. Sin embargo, en la realidad histórica de la iglesia que vemos ahí, le llamamos la iglesia apostólica, hubo algunas situaciones que parecían poner en riesgo la comunión o el trabajo de la iglesia. Entonces, esto que vemos en Hechos como un modelo para nosotros, habla de una posibilidad de que también tengamos problemas y los podamos resolver. Porque hay personas que se decepcionan de las iglesias y ya no quieren reunirse o le echan la culpa a Dios o algo así y dejan de hacer lo que Dios quiere que hagan. Entonces vamos a ver estos dos temas importantes que, bueno, uno de ellos surge del pecado de Judas. El primer problema que tenemos es la elección del sucesor de Judas, Hechos 1, 12 al 26. Vamos al texto que ya tenemos ahí, que la semana nos mandaron. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Esta es alusión al Salmo 69 y al Salmo 109. Es necesario pues que de estos que han estado con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía con nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección, y señalaron a dos, José llamado Barsabás, que tenía por su nombre Justo, y a Matías, y orando dijeron, Señor, tú conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, que fue contado con los 11 apóstoles. El problema es muy fuerte, es la traición de Judas. No sé a quienes nos han traicionado y nos hemos sentido lastimados, preocupados, enojados, pero ninguna traición se compara con la de Judas, hermano. Porque por supuesto somos personas y la gente no siempre está de acuerdo. A veces también nosotros cometemos errores y provocamos ese resentimiento, esa división. Pero en el caso de Jesús, que llamó a Judas, es muy notorio que Jesús sabía quién era Judas. Porque usted sabe, ¿no?, que la historia dice que Judas pudo ser un intelectual. Dicen por ahí, ¿no?, algunas películas sobre Jesús y esto, piensan que Judas impulsó a Jesús, que era más inteligente que otros, que sabía leer y escribir. Hay una serie de cualidades que le ponen que no dice la Biblia. Lo que sí dice es que era del sur, o sea, era del único del sur, porque los otros 11 eran del norte. Los 11 apóstoles eran del norte y el único del sur era Judas. ¿A cuántos los han traicionado los de su propia casa? Los más cercanos, la familia, algo así, es muy común. Entonces no tenemos ni que admirarnos, ni estar resentidos, ni estar enojados. Pero Judas fue, y además dice que como tenía la bolsa, sabía un poquito de contabilidad, ¿no? Porque dice que era el que llevaba el tesorero de los apóstoles, imagínense. ¿Y cree que Jesús no sabía que robaba? Pues claro que sabía que robaba. Y luego cuando entregó a Jesús también lo entregó por dinero, ¿se acuerdan? 30 piezas de plata, o sea, era todo un mercenario.
Ahora, esta traición es muy trágica porque pues nada menos que al Señor Jesús. Y en la última cena, que conocemos como la Santa Cena nosotros, pues Jesús le dijo, amigo, lo que tienes que hacerlo pronto. O sea, todavía lo desafió a arrepentirse y Judas no se arrepintió. Algo importante aquí, Dios no forzó a Judas, porque la gente piensa que Dios nos forza, ¿no? Dice, bueno, es que pobrecito Judas, a lo mejor Dios lo impulsó. Ahí dice que él decidió y que por dinero y que después de que no estuvo contento con lo que pasó se suicidó. O sea, habla de un carácter muy desequilibrado en muchas cosas y además una traición muy grande contra el Señor Jesús. Entonces nosotros tenemos que manejar esto. Cualquier gente que nos llegue a traicionar hay que perdonar y superar y orar, porque no somos nadie. Si a Jesús lo traicionaron, ¿quiénes somos nosotros para que no nos traicione alguien, ¿no? Entonces sí es una gran enseñanza con Judas. Y diríamos aquí sacar algo positivo de esto, ¿no? De lo muy malo que hizo Judas, que hasta se suicidó y que terminó muy mal, aprendemos que la gente que traiciona, pues tenemos nosotros que superar el asunto y seguir adelante, sin resentimiento, sin complejos, sin culpa, porque todos tenemos problemas, todos tenemos un carácter imperfecto y a veces no tenemos la mejor respuesta o no tenemos la mejor actitud, no siempre, entonces llegamos a fallar, pero eso no quiere decir que traicionemos a alguien. También es muy importante que nosotros veamos la fidelidad. Los otros 11 apóstoles eran fieles a Jesús, eran leales, tanto que estaban ahí con Jesús en la última cena y aunque bueno, le negaron porque cuando vieron que venían ya muy dura la violencia, nadie se quedó con Jesús. Sin embargo, el único que lo vendió fue Judas. O sea que diríamos, ahí hay medidas, ¿no?, de la traición. Todos fallamos, a lo mejor como los 11 apóstoles cobardes, huyeron. Pedro, que además era muy también impulsivo y pensaba que podía hacer lo que quería, le cortó una oreja, ¿no? ¿Se acuerdan a Malco? O sea que no, Jesús dijo, no, guarda tu espada, no sirve de nada que ataques a uno, vienen como 200 contra nosotros, algunos hermanos, y tú con tu espadita. Vas a crear más problemas, ¿no? Y algunos somos así de impulsivos y así de desacertados para las cosas, pero aún con todo, Pedro después se arrepintió y Pedro después fue un gran apóstol, ¿no? Pero Judas no. Judas se quedó con el dinero, fue y compró un campo y se suicidó. Ahí hay dos versiones, ¿no? Que dice por qué se ahorcó, y otro dice se reventó por la mitad. Una muerte muy violenta. Lo que pasa es que se ahorcó y finalmente se cayó de ese lugar donde se ahorcó y se reventó. Fue un fin muy feo, ¿no?, para una persona. Y decimos, los traidores, pues Dios les ayude, porque no está correcto que nadie traicionemos a otros. Si es en el matrimonio, si es en el ministerio, si es en el trabajo, donde quiera que estemos, tenemos que ser gente leal. O sea, yo no puedo traicionar la fidelidad o el amor o el respeto o la confianza que me dan, porque mucha gente fácilmente lo hace, ¿no? Dice, no, pues con tal de sacar ventaja, yo me hago como que no pasa nada. Entonces, ahora que viene Judas ya con esta situación tan difícil, creó un problema muy fuerte. Imagínense los 11 apóstoles con el miedo de que Jesús resucitó y los llamó y hubo bendiciones, pero venían incluso algunos pues de Roma en contra de ellos, ¿no? Y Judas complicó las cosas. O sea, la gente muy codiciosa complica todo, porque Jesús tenía algo para Judas muy especial. Era uno de los 12. ¿Se acuerda que dice Apocalipsis que hay 12 a los lados del Señor? O sea, hay 12 tribus y los 12 apóstoles. Iba a estar para siempre al lado de Dios. Iba a estar viendo a Dios, alabando, como dice Apocalipsis, ¿no? Que se inclinan y sus coronas las arrojan para adorar a Dios. O sea, un adorador constante, un lugar especial. Y sin embargo, Judas prefirió el dinero. Prefirió pues aquel soborno y con ese soborno fue y se quitó la vida. Pero dejó mucho miedo entonces en los demás, dejó división, dejó conflicto, ¿no? Todavía hasta el día de hoy hay gente que defiende a Judas. Todavía hay gente que piensa que pudo tener buena intención, que a lo mejor la Biblia no dice claramente lo que pasó. Decimos, ¿cómo va a decir la Biblia? La Biblia dice claramente todo lo que pasó. No hay nada de mentira, no hay falla en Dios, no hay falla en Jesús. La falla fue de Judas. Entonces, cuidado con la codicia. Cuando alguien quiere ganar dinero, lo tiene que ganar trabajando. Nada de traicionar y vender amigos, no, imagínense nada más. Sin embargo, hoy hasta el nombre Judas lo echó a perder. ¿Sabe qué significa Judas? Judas significa alabanza. ¿Y alguien le pondría a su hijo Judas? Nadie, ¿no? Judas, vente para... Jesús tenía un hermano Judas. Escribe una de las epístolas, ¿se acuerda? La de Judas. Es hermano biológico de Jesús y era hermano de Jesús. Entonces Jesús no fue el único Judas con el que trató, pero sí fue el peor de todos. Ahora, cuando eligen al sucesor,
viene digamos, resolver un problema que para ellos era una necesidad. Algunos piensan, ¿por qué 12? Porque en la cultura judía 12 es el número completo. Así. Para ellos las 12 tribus era completo, ¿no? Venían de 12 tribus, para ellos pues tenían las 12 territorios en Israel. Era muy importante para ellos el 12. Hay aquí dos posturas. Algunos hermanos piensan que aquí no dice que ellos oraron a Dios, sino que decidieron. Y dicen, bueno, a lo mejor Dios no quería que pusieran a Matías, sino que Dios iba a poner a Pablo. Porque ¿quién es el gran apóstol? Pues Pablo, ¿verdad? Para que fueran 12 otra vez. Entonces hay un grupo de hermanos que piensan que no tenían que elegir a otro, que Dios iba a levantar solito a Pablo y iban a seguir siendo 12. Yo creo que hay una libertad ahí en las cosas porque ellos hicieron algo que les pareció culturalmente correcto, poner a otro con ellos. Y una cosa interesante, dice que echaron suertes. O sea que aquello de la suerte pues no es muy bueno, pero finalmente es la única forma de no ver que alguien como que decida por otros, ¿no? Echaban una varita más alta que otros, ¿no? O de un color o de otro color. Eran cosas muy sencillas para decir, bueno, si sale de esta forma va a ser fulano, si sale de otra forma va a ser otro. Pero resolvieron el problema. Entonces, esto de levantar a alguien, cuando alguien traicione, hay que levantar. Si alguien se va de la iglesia, si alguien divide, si alguien traiciona en lo personal o lo que sea, ¿qué tenemos que hacer? Seguir adelante. Gracias por haber estado con nosotros. Y si se fue, ni modo. Pero ya no estemos con ese dolor en el corazón. Porque hay muchos que tienen ese resentimiento, ¿se acuerda? Resentir quiere decir volver a sentir. O sea, me traicionó y me dolió. Y mira, Judas y se fue con el dinero. Y otra vez. Mire, Dios sabe lo que pasa. Y a lo mejor hasta fue culpa nuestra algunas cosas que nos han pasado. Pero finalmente Judas nos enseña que hay que arreglar un problema con la ayuda de Dios. Y si alguien no quiere seguir, Dios pone otro que sí quiere seguir. Y en este caso Matías. Es interesante que Matías no es mencionado mucho. Nada más aquí dice, y Matías fue contado con los 12. Entonces este hombre estuvo en lugar de, y algo muy importante también, adaptarnos a los cambios, hermano. ¿A cuántos se nos dificultan los cambios? Hay dos tipos de personas, a los que les gustan los cambios y a los que no les gustan los cambios. Parece que a los que les gustan los cambios son más creativos, son más abiertos a los grupos, tienen más habilidades, y los muy cerrados son celosos y son especiales, pero tampoco puede decir que estén mal, ¿no? No sé usted si le gusta el cambio o no le gusta el cambio, pero parece ser que aquí este cambio fue de bendición, de haber tenido a un Judas traidor, ahora viene un Matías que era un buen hombre. Ahora dice que el otro se llama Justo. De las dos personas que estaban ahí, los dos eran muy buenos. Y si ponen a uno, qué bueno. Y si ponen a otro, qué bueno. Algo importante, si lo ponen a usted, qué bueno. Y si ponen a otro, qué bueno. Porque hay gente muy celosa, ¿no? ¿Por qué no me ponen a mí? ¿Por qué no? Piensan en mí. Mire, pensamos en todos, pero no todos tienen las mismas capacidades. Y a veces también no todos tienen la misma disposición. Y hay otras cosas que tenemos que ver allí, pero la cuestión con Judas es que nos enseña que hay que arreglar grandes problemas, aunque sea una tradición. El segundo caso es la elección de 7 diáconos. Dice 6:1 al 7, 6:1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Dichos con intención negativa pusimos ahí. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron delante de los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. La elección de diáconos, hermano, es murmuración. ¿Será grave la murmuración, hermano? ¿O estamos tan acostumbrados a ella que ni la sentimos? No está bien murmurar. Porque de hecho, si dice aquí que había una distribución para viudas, usted recuerda que eran casi 100,000 congregantes. 100,000 judíos ya eran cristianos ahora. No había un templo, se reunían en casas, en lugares públicos, y eran muchos, muchos. Ahora, cuando el Señor Jesús fue al cielo, dijo, quédense en Jerusalén, pero cuando venga el Espíritu Santo, váyanse a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, ¿qué tenían que hacer? Irse a predicar. ¿Y qué hicieron?
Se quedaron. O sea, a veces no obedecemos lo que Dios dice y esto crea problemas. Porque ya 100,000 personas, imagínense, si alguno nos da trabajo darles de comer a 20, 100,000, ¿cuánto cuesta darles de comer a 100,000 personas todos los días? Este problema se creó porque no estaban obedeciendo lo que Jesús dijo. Váyanse a muchos lugares. Era muy cómodo ver a Pedro en la mañana predicar, luego Jacobo, antes de que lo mataran, ¿no? O Juan, y estaban ahí viendo mucho ministerio muy lindo, pero no estaban en el plan de Dios perfecto, que era váyanse a predicar el evangelio a otras naciones. Entonces se creó un problema de distribución, porque dice incluso que las viudas empezaron a tener que recibir una ayuda económica. ¿Recuerda usted que en la cultura judía las viudas era algo así como mujeres de una cierta edad, pero que no veían bien que trabajaran? Para nosotros que las mujeres trabajan a una edad, a una anciana, si siguen trabajando, no nos parece mal. Pero en la cultura judía era como de mal gusto. Decían, si esta persona ya es anciana, que no trabaje, que por favor alguien la mantenga. Y ahí creó un problema, que luego Pablo dice también, ¿no? Los que tienen viudas, ¿qué? Manténganlas. Dice así Pablo, no dice así. O sea, si tienen hijos o nietos que las puedan atender, está bien. Las viudas serían las personas totalmente solas, que no tienen el esposo, los hijos no son convertidos o están solas y están viudas y no podían dedicarse a trabajar. Repetimos, es cuestión muy cultural judía. Entonces eran tantas las viudas que había que darles alimento a todas ellas. Pero había una división. ¿Quiénes son las griegas? Usted se acuerda que son judíos y los judíos son muy cerrados. Recuerde que todos somos bien racistas, ¿no? Recuerda que como México no hay dos. ¿Eso es racismo o no? Entonces, los judíos pensaban que nada más los de Jerusalén eran, pues, verdaderos cristianos, ¿no? Y los griegos eran personas que llegaban como prosélitos y venían de cultura griega. Podían venir no nada más de Atenas, de varias ciudades griegas y hablaban griego. Entonces les decían los griegos fácilmente, ¿no? Ya ve que a cualquier gente que no habla como nosotros le decimos hasta apodos. Y los griegos y los judíos estaban en la misma iglesia. Dios rompe las cadenas, Dios rompe la diferencia cultural o racial y Dios bendice. Pero eran tantas personas que no siempre les alcanzaban a dar una buena distribución. Ahora, yo creo personalmente que los judíos lo hacían bien, pero cuando alguno de los griegos vio que parecía que le daban más a las viudas judías, que a las viudas griegas, dice, hubo murmuración. Nunca debe haber murmuración, porque si tengo un problema, voy y hablo con la persona, sin hablar con nadie más, sin decirle a nadie más, sin hablar mal con nadie más. Eso es murmurar. Pero si voy directamente con la persona, entonces no es murmuración. ¿Qué tenían que hacer estos griegos? Pues ir con los apóstoles y decirles, oigan, vemos esto. Pero no fueron con ellos, murmuraron. O sea que la gente que murmura en las iglesias, hermano, ya tienen historia. Tienen una historia muy honorable, ¿no? Dicen, bueno, he murmurado, pero pues Dios me ama. Dios nos ama, pero no es bueno que murmuremos. Hay que hablar las cosas directamente. Si alguien tiene una duda, háblelo. Porque hay veces que dice, no me da pena preguntar, y mejor así. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, cualquier duda, hay que preguntar por qué se hace o cómo se hace, directamente con las personas encargadas. Pero de eso a murmurar y decir, bueno, ¿por qué le dan mejor alimento a las viudas judías que a las viudas griegas? Y ahí se creó una murmuración. Entonces, en esta elección de diáconos no fue por algo bonito, fue por una murmuración. Ahora, cuando vienen entonces a los oídos de los apóstoles, están los griegos diciendo esto, dijeron una decisión muy importante. Era tanta la gente que atender, que imagínense que los 12 también tuvieran que ir a las mesas a repartir. Por eso dice, no está bien que nosotros dejemos la palabra, porque es lo más importante. No estaban descansando. Preparar palabra no es fácil, hermano, no es cualquier cosa. Hay que estudiar, hay que preparar, hay que orar, hay que estar revisando. Entonces estaban predicando la palabra. Y dice Pedro ahí, no es justo que nosotros dejemos la predicación para estar viendo cómo distribuyen las despensas. Entonces, por favor, hermanos, elijan a 7 personas. Ahora, aquí viene una gran solución. Los problemas hay que resolverlos. Repetimos la frase, los problemas hay que resolverlos. O sea, si no lo resuelvo, creo un gran problema. Si los 2 hubieran dicho, no pasa nada, hombre, déjenle así, hubiera habido más división, más murmuración y más descontento. Entonces dijeron, para que no digan que porque son judíos le dan más apoyo a las judías, elijan griegos. ¿Fue sabio o no fue sabio?
¿sí? O sea, si dicen que a las griegas no les dan lo mismo, elijan por favor a 7 diáconos griegos. Estos diáconos, recuerda que la palabra diácono quiere decir servidor, literalmente. Eso quiere decir diácono, diaconía, servicio. Entonces, en la iglesia hay muchas acepciones de la palabra diácono, muchas, pero originalmente es alguien que sirve. Y dice entonces, elijan a 7, pero con características. O sea, no nada más elijan 7. ¿Cuántas veces elegimos gente popular, gente que nos cae bien, gente que es simpática y luego no tiene las cualificaciones para el trabajo, ¿no? Dice, que sean buenos, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. 3 características. O sea, no cualquier persona. Estos 7 eran buenos, eran personas bondadosas. Estaban llenos del Espíritu Santo. Interesante, aquí no dice que hablaban en lenguas. Dice, estaban llenos del Espíritu y no hablan lenguas de por medio. O sea, hay que ser muy claro cuando eso hablan de lenguas y cuando no habla de lenguas. Porque en la iglesia hay esa división todavía, ¿no? Que siempre tiene que haber lenguas y otros que nunca. Decimos, bueno, a veces sí, a veces no. En este caso, la llenura no fue con lenguas, pero sí fue con una habilidad para administrar. Y dice que entonces el primero de ellas fue Esteban, el protomártir. En el siguiente capítulo lo mataron, ¿se acuerdan? Porque predicó fuertemente. O sea, algo importante también aquí que vemos, el ministerio hay que desarrollarlo. No hay que hacer lo menos que podamos, porque esa cultura tenemos, ¿no? La ley del menor esfuerzo. Si me dicen que haga algo, con eso que haga, que se queden contentos. No, voy a hacer lo que me dicen y un poco más. Me hago necesario, aprendo, me esfuerzo y utilizo bien el tiempo. O sea, voy a hacer más. Y estos 7 no nada más repartieron las ayudas a las viudas, sino que empezaron a ser evangelistas. Otro de ellos también se llama ahí Felipe. Dice que Felipe tenía 4 hijas jovencitas llenas del Espíritu. Viene más adelante. Y dice, y entonces profetizaban. Entonces no nada más se quedaron con el trabajo de repartir la comida, sino hacer evangelismo. Tanto que a Esteban lo mataron porque hacía ¿qué? Evangelismo. Entonces, hermano, hay que seguir trabajando. Hay que resolver la situación. Ahora, esta sabiduría que vemos con este problema es que los problemas hay que resolverlos con inteligencia. Porque algunos somos de mucha reacción. La gente que es muy reactiva, arrepiéntase, porque va a tener muchos problemas. Imagínese que hubieran dicho, ay, sáquense de aquí con su problema. Tus viudas, a ver, ¿dónde se van? Porque hay gente que parece que la iglesia corre a las personas, ¿eh? Tanto trabajo que nos da ganarla para que usted las corra. Hay gente que nos corre. Si no te gusta, vete. Espérame, me puedo ir hasta que llegue un límite de mala conducta, una cosa así, pero no por cualquier cosa. Y en este caso los 7 diáconos fueron elegidos, fue de bendición, fue una buena solución. Entonces hay que resolver los problemas, no nada más como abrumarnos, pero sí decimos algo muy justo. No era correcto que Pedro y los otros 11 estuvieran además repartiendo los alimentos. Entonces ahí hay una división, los de la predicación, que se llaman apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y la segunda división son diáconos, gente que preside, gente que hace misericordia, gente que sirve, y hay una división ahí de servicio, para que las cosas no saturen a una sola persona, porque recuerde que nosotros tampoco somos todólogos, no sé cuántos piensan que todo lo tenemos que hacer nosotros. Yo conozco a algunos hermanos que lo hacen todo. El pastor llega, abre la puerta, pone las bancas, limpia el piso, acomoda el púlpito, canta bien feo, pero canta, predica y al final despide a todos. ¿Estará bien eso, hermano? Eso es un egoísmo y es un pecado. Soberbia y descuido. La iglesia tiene que irse formando. Hay otros hermanos que tienen esa habilidad, incluso tienen pues alguna preparación profesional, qué bueno. En este caso los 7 eran buenos administradores. ¿Hará falta buenos administradores, hermano? Siempre hacen falta, porque a quien ni le gusta eso, hacen falta. Y estos 7 administradores empezaron a resolver el problema, tanto que finalmente, gracias a Dios, el asunto se resolvió. No nada más hubo una buena distribución de esos alimentos a las viudas judías y griegas, sino aparte empezaron a hacer evangelismo. O sea, no se quedaron con un solo ministerio. Hay otras cosas que podemos hacer, hay otras cosas que pueden ser de mucha, mucha bendición. Otro problema que tenemos aquí es la predicación en Samaria, 8, del 4 al 25. Dice allí,
Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían de estos dando grandes voces, y muchos parálicos y cojos eran sanados. Hicimos ahí libertad, liberación y sanidad. Así que había gran gozo en aquella ciudad, porque había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente a todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Esto es el ministerio genuino. También creyó Simón mismo, quien habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros, estaba atónito. ¿Cuál es el problema? Predicar fuera de Israel. No era malo, era el plan de Dios, pero hay un atavismo. ¿Se da cuenta que todos tenemos atavismos? O sea, así tiene que hacer las cosas. Predicar solamente a judíos era la mentalidad en Jerusalén. Decían, hay que predicarle nada más a judíos. Y no era cierto. Finalmente ellos recibieron al Mesías, lo mataron y ahora necesitan a Salvador ellos mismos, pero no nada más era para judíos. Pero hubo un tiempo en que nada más estaban con judíos. Tanto que más adelante hubo una discusión ahí, otro conflicto que podemos añadir ahí, cuando discutió Pablo con Pedro, ¿se acuerdan? Porque Pedro era muy de judíos y Pablo era de los gentiles, pero dice Pablo, cuando Pedro está con gentiles, come como gentil. Ya ve que a algunos se nos nota hasta lo que comemos. Pero cuando anda con judíos, como que se retrae y dice, yo soy judío. ¿Era una hipocresía o no era una hipocresía eso? O sea, hay gente que ama a Dios y es hipócrita. Tenemos que ir cambiando las actitudes. Porque si Pedro decía para puros judíos, hasta ahí estaba bien. Pero cuando andaba con no judíos, se portaba como no judío. ¿Se acuerda? En Hechos 10, que hasta el Espíritu Santo le reveló un paño y todo eso, y la comida que él tenía pues que comer todas las cosas, y decía, no llames inmundo lo que Dios limpió, para que no nada más fuera para judíos. Pero entonces los judíos de Jerusalén crearon un problema. En Hechos pasa mucho esto, que pensaban que nada más con judíos y nada más para judíos. Tanto que en Hechos 20, cuando Pablo acaba su ministerio, Hechos 21, lo apresan por eso, porque fue al templo de los judíos y estaba ahí alabando a Dios, y aún los judíos dicen, este es el que predica en contra de este lugar, y lo mataron finalmente, ¿no? O sea, crea problemas el ministerio a veces. Si usted quiere el ministerio está bien, pero no es miel sobre hojuelas. A veces es muy lindo, hay gente muy preciosa, hay cosas lindas, pero a veces hay problemas. En este caso se creó un problema, porque decían, ¿por qué están predicando a personas no judías? ¿Y quién lo hizo? Felipe. Felipe, el que fue elegido como uno de los 7 diáconos, que aquí aparece predicando, más adelante gana un etíope, ¿se acuerdan? Que dice que evangelizó un etíope y luego Dios lo traspasó, puso de un lugar a otro a Felipe, y luego sus hijas eran profetisas, o sea, es un buen hombre. Pero hay personas a las que no les gustan algunas cosas. Y ahí decimos algo que se llama corrección. La corrección es necesaria. Si no me dejo corregir, voy a seguir haciendo las cosas mal. Porque algunos somos así de egoístas, ¿no? Casi todos. Decimos, a mí me gusta de esta manera, no me gusta que me corrijan, no me gusta que me digan otra visión, no me gusta que tengan otra forma de hacer las cosas. Y somos muy cerrados. Y entonces tenemos que aprender, hay otras formas de evangelizar. Y entonces en Samaria, ¿se acuerda que Jesús le predicó a la samaritana? Allá en Juan 4, Jesús con una samaritana. Y luego ella le predica a todos los de Samaria. Y eran enemigos. Allí en Samaria estaba el otro templo que mandó a hacer Herodes. Porque cuando Jesús estuvo en la tierra, era un Herodes muy poderoso. El Herodes el Grande hizo 2 templos, uno en Jerusalén y uno en Samaria. Por eso la samaritana le dijo a Jesús, Señor, ¿es aquí o en Jerusalén? ¿Dónde adoramos? Y le dijo Jesús, en espíritu y verdad. O sea, no es el templo de Jerusalén, ni tampoco el de Samaria, sino en espíritu han adorado al Señor. Y ya tenemos 2000 años adorando al Señor, sin el templo de Jerusalén y sin el templo de Samaria. Pero hay gente muy apegada a sus templos. ¿Qué tal, no? Hay mucho atavismo ahí. Es que el templo es santísimo, que no se haga nada aquí en el templo. Cuidado con una reunión. Algunos ofenden porque comemos en el templo, ¿no? Decimos, bueno, es un lugar dedicado a Dios, pero también aquí está bien que comamos y hagamos lo que hagamos. Pero hay quienes piensan que no. El lugar santísimo ya no existe. El Antiguo Testamento ya
quedó exactamente viejo. Y ahora el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto es libertad y bendición. Pero hay personas que siguen estando con mucho recelo para que el Evangelio se predique. No estaba mal que los samaritanos fueran cristianos. Igual Felipe, que era griego y estaba predicando, había milagros. O sea, Dios estaba respaldando el ministerio, pero había quienes estaban como molestos con eso. Y entonces, más adelante, se tiene que aclarar. Los que más les tocó esto fue Pablo y Bernabé, quienes predicando el Evangelio en muchas ciudades, la gente se convertía y los judíos se molestaban. Decían, ¿por qué les predicas a los que no son judíos? Y esto causó la primera gran persecución contra Pablo. Después de que hizo sus viajes misioneros, el primer encarcelamiento fue porque los judíos lo acusaron. Es que tú estás en contra de Moisés, estás en contra de este santo lugar, en contra de Israel. No era cierto. Pero lo que sí es cierto es que el Evangelio ya había sustituido aquellas grandes cosas y ahora era para muchas naciones. Entonces predicar aquí parecía muy bueno y aún así causó unos problemas. Si alguien se molesta por la predicación, pues tenemos que orar por él, pero no podemos dejar de predicar. Y si algo no nos parece, en vez de crear conflicto o murmuración, hay que aclarar las cosas. Si nos gustan los conflictos, el Concilio de Jerusalén, Hechos 15, del 1 al 35. Es muy extenso. No vamos a leerlo, nada más vamos a ver qué pasó. Ahí dice que cuando Pablo y Bernabé fueron llamados, Hechos 13, en Antioquía, una ciudad no judía al norte de Jerusalén, y que incluso una iglesia estuvo ahí 1000 años. La iglesia que más duró fue la de Antioquía, porque en el año 1000 después de Cristo los musulmanes la destruyeron. Pero 1000 años. O sea que lo que sembraron Pablo y Bernabé fue bueno o no. Fue bueno. Porque la historia, los reinos, las cruzadas, todo lo que usted quiera, 1000 años, esa iglesia permaneció ahí. Hoy día no hay nada en Antioquía, pero en ese momento era muy importante. Y entonces en Antioquía el Espíritu Santo, lo veremos las próximas semanas, les llama. Y dice que estaban maestros y profetas orando y alabando a Dios. Y ahí orando y alabando a Dios, el Señor levantó a Pablo y Bernabé. Les dijo, apártenlos para el ministerio que les tengo. ¿Cuál? El apostolado. Ya sabían que el apostolado, o sea, iban a predicar a Jerusalén, iban a predicar a otras ciudades, a otros países, y finalmente iban a lograrlo. Pero en ese momento hubo una discusión. La discusión fue que cuando los fariseos que se convirtieron llegaban a la iglesia, querían que todos se circuncidaran y querían que todos fueran otra vez como judíos. ¿Estaba correcto eso, hermano? No estaba correcto. ¿Por qué? Porque era ya el Evangelio. El Evangelio llega y la gente cambia. Pero estos que decían estar allí como de buena voluntad, crearon un problema. Yo les llamo los que detienen el ministerio. ¿Usted cree que existen personas así? Hay un pastor, mi hermano Gilberto Gutiérrez Lucero, pastor y maestro aquí en la Ciudad de México, bautista, que comenta una historia muy común. Dice que él empezó a predicar allá en un lugar para que la gente se convirtiera. Pero unas personas de otra iglesia, por eso tenga cuidado cuando la gente son de otra iglesia, no los invite. Tienen su forma de pensar, su forma de hacer las cosas, no pensamos igual. Y hay alguna división de problemas. Porque dice que cuando les predicó y les dijo que recibieran a Jesús, dijeron que sí. Pero estaba ahí un hermano invitado y dijo, no, pastor, no los puede decir que acepten a Cristo. Primero que reciban la enseñanza. Primero que quién sabe qué. Y hermano, detuvo a las personas. ¿Está correcto el pastor o estos hermanitos ahí invitados? No hable porque les habla un pastor hoy, pero es que no tenía que estorbarles. Ya se iban a convertir y ahí estaban estorbando. Yo tengo como 15 casos iguales que no les voy a decir porque algunos los conocen y tampoco les conviene. Pero hay personas que detienen el ministerio. Y cuando estaban esos ya convertidos en tantas ciudades, Pablo y Bernabé, en más de 10 o 15 ciudades distintas, Asia, Europa y África, entonces los fariseos dicen, pero va a hacer falta que se circunciden. ¿Era cierto, hermanos? No. Jesús de hecho dijo, la circuncisión no es la que se hace en la carne, es la que hacen en tu corazón. Pero estos fariseos eran todavía muy de mente judía y empezaron a crear problemas. Tanto que se reunieron todos los 12 apóstoles que predicaban en Jerusalén y llamaron a Saulo y Bernabé. Y Saulo y Bernabé llegaron trayendo su informe y dijeron, bueno, es que
Si se convierten las personas, será bueno que se hagan judíos, que vengan al templo, que circunciden a sus hijos, que ellos se circunciden y que se hagan judíos. Incluso a Pablo algunos le dijeron, Hechos 20, los que están convertidos a Cristo son muy apegados a la ley. ¿Estaba bien eso, hermanos? No estaba bien. Porque si están en Cristo, ya no están apegados a la ley. La ley ya pasó, tuvo el propósito de señalar el pecado, y ya en Cristo no. Por eso nosotros ni circuncisión, ni ir a Jerusalén, ni hablar de judíos, ¿no? No sé cuántos templos tienen la fascinación por lo judío. Yo conozco varios. El pastor ya, en vez de pastor se llama rabino, o usan la kipa, y hermano shalom, la estrella de David, y alaban a Dios en hebreo. Oiga, si somos mexicanos, traemos un opal aquí arriba y nos sentimos judíos. Perdón, eso bórrelo. O sea, no somos judíos, somos cristianos. Y ahora mexicanos, ¿no? Créanme que los mexicanos también tenemos nuestro. ¿Cómo nos íbamos a quedar atrás en los errores? Hay iglesias bien tremendas con mala interpretación de la palabra. Y entonces ahí en el concilio de Jerusalén es interesante porque la palabra Sanedrín es concilio. O sea, igual que los judíos tenían su Sanedrín de 70, en Jerusalén se reunieron, no 70, sino se reunieron todos, los 12 apóstoles y todos los que estaban predicando en ciudades. Y decidieron. Ahí habló Pedro muy bien y dijo, hermanos, no les pongamos tropiezo a ellos. Un yugo que ni nosotros ni nuestros padres pudieron llevar. ¿Usted conoce a alguien que siendo cristiano se hizo judío? Ore por él. Es de lo peor, porque no entendió el evangelio. Si alguien nació judío y no conoce el evangelio, bueno, los que llaman mesiánicos, nos decíamos ahí, ok, no es correcto, pero están conociendo al Señor. Pero que un cristiano ignorante se vaya con los judíos, está reprobable, porque no necesitamos nada judío. Por eso aquí en la iglesia, cuidado con los judíos, somos mexicanotototes, ¿no? O sea, hay que quitar al atavismo judío, pero ellos tienen el atavismo. Y Pedro dijo, no pudimos ni nosotros ni nuestros padres, y tampoco les pongamos este yugo a los demás. Ahí ya había muerto Santiago o Jacobo el mayor, era el hermano de Juan, primo de Jesús posiblemente, ¿no? Pero lo mató Herodes, ¿se acuerda? Hechos 12. Y en Hechos 15 habla otro Jacobo. ¿Qué Jacobo es ese? Hermano biológico de Jesús. El escritor de Santiago, para nosotros, Santiago Jacobo, habló y dijo, hermanos, no pongamos yugo en esas personas. Nada más 4 cosas. Que se abstengan de ahogado, de sangre, de lo dado a los ídolos y de fornicación. ¿Estaba correcto eso o no? O sea, ¿por qué? Porque no, la ley eran 630 mandamientos. Y aquí ellos dicen que mantengan 4 cosas. No tienen que circuncidar a sus hijos, ni venir a Jerusalén, ni les pongamos esas cargas. Como hay hermanitos que llegan y ponen cargas en las células o en lugares ahí que no deben de hablar y hablan, y cómo atrasan la obra, ¿no? Decimos, en vez de ayudar, perjudican. Por eso decimos, tengamos cuidado con la iglesia local. Tenemos que ser 100% locales para que no traigamos contradicciones. No somos perfectos, pero estamos en un solo local. Si oímos cosas de otras ideas, podemos caer en esas confusiones. Como en este caso, ¿no? Que querían circuncidar a todos. Y entonces en el concilio de Jerusalén, finalmente se resolvió y dijeron a las iglesias esto. Y no nada más lo arreglaron, sino que mandaron a Pablo y Bernabé y a Silas y a otro varón para que hablaran estas cosas a la iglesia. Y la hicieron por escrito. O sea, no a la idea de cada quien, sino por escrito. Y ahí está en Hechos 15, varones hermanos, oyendo que algunos, a los que no les dimos orden, fueron a decirles a ustedes que se circunciden y guarden la ley, perdónenos, pero nosotros no los mandamos. A veces pasa eso, ¿no? Que ¿usted los mandó? No. Si los mandamos, qué bueno, pero si no los mandamos, ¿quién los mandó? En este caso no fue ni Dios ni los apóstoles, se mandaron solos ellos. Para ir a judaizar. No judaicemos, no confundamos doctrinas, no hagamos daño a la iglesia. Pero se resolvió y gracias a Dios el concilio de Jerusalén quedó, porque en muchas iglesias se siguen haciendo concilios o eventos donde se reúnen para ver doctrina, para ver administración. Incluso nosotros tenemos en unas 4 semanas nuestra junta en Zacatecas para revisar ahí algunas cosas y vemos doctrinas, ¿no? Y revisamos hasta donde podemos para que la doctrina se siga predicando bien. La otra cuestión difícil aquí, separación de Saulo y Bernabé. Este sí vamos a leerlo. Dice ahí que, bueno, cuando estaban ellos
predicando. 15:36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevase consigo a Juan, que tenía el sobrenombre de Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. ¿Qué es esto? Una separación. ¿Suena bonita la palabra separación, hermanos? No suena bonito. Pero Pablo y Bernabé se separaron. Aquí tenemos lo que decir. Ya conocemos quién es. ¿Sabe que los evangelios podrían ser Mateo, Juan, Lucas y Juan? Porque el que escribe Marcos no se llamaba Marcos. Así como algunos ponen apodos, él era Juan. Pero como le decían aparte Marcos, el evangelio de Marcos se llama así por el sobrenombre. Pero originalmente se llamó Juan. Y Juanito era sobrino de Bernabé. Dice ahí en Hechos 7 y 8 que Bernabé era un buen hombre, que incluso llevó parte de lo que él vendió, lo llevó ahí a los apóstoles, y era un levita de Chipre. Era un buen hombre. Y fue el único que aceptó a Pablo. O sea que aquí Pablo fue malagradecido, ¿no? Porque Bernabé lo recibió. Cuando nadie creía en Pablo, porque era perseguidor y asesino, nadie lo recibía. Bernabé sí. Dice, Bernabé era bueno, lleno del Espíritu Santo, y recibió a Pablo. Y lo metió con los judíos, y ya cristianos, y les dijo: hermanos, este hombre sí está convertido. Ya es cristiano. Porque pensaban que era una trampa, ¿no? Para atrapar cristianos. Y lo malo fue que cuando empezaron el primer viaje misionero, iban con Juan Marcos. Y a las 2 pocas ciudades Juan Marcos se regresó. Cuando alguien se regresa, no está muy bien, pero tampoco hay que crear un gran problema, hermano. ¿Sabe? Aquí la cosa es voluntaria, nos da mucho gusto que la gente esté. Y si alguien no quiere estar, nos duele, pero no podemos obligarlo. Ni tampoco hostigarlo, ni enojarnos. Pero cuando Bernabé, en el segundo viaje misionero, se junta con Pablo y dice: vamos a visitar las iglesias. De hecho, ya es Pablo. Antes era Bernabé y Saulo, ahora es Pablo y Bernabé. A veces los discípulos nos rebasan, ¿no? Es lo que todos queremos, que nuestros discípulos nos rebasen. Y ya el discípulo rebasó, pero no estuvo de acuerdo. Cuando Bernabé dijo: vamos a llevar a Juan Marcos, Pablo dijo: no. ¿Sabes qué? Se separó de nosotros, no apoyó, no creó en él. ¿Quién estaba ahí bien, Pablo o Bernabé? ¿Hacemos votación? Bernabé. Nada más que Pablo tenía que haber negociado. ¿Sabe que a veces hay que negociar las cosas? Nada sucede como nosotros los queremos, en nuestro egoísmo, como yo quiero, cuando yo quiero, a mi manera, no. En ese caso Pablo se puso tan enojado que ya no recibió a Juan Marcos. Ahora, es interesante porque dice que luego Bernabé siguió con él en Chipre y fue a predicar, pero ya no hubo más entre Bernabé y Juan Marcos. Después Juan Marcos fue llamado por Pablo. Y Pablo dice en sus cartas: mándenme a Juan Marcos. Eso es importante, porque Pablo se arrepintió de haberlo cortado de ministerio. Por eso decimos: no corte a nadie. La gente hay que integrarla, no cortarla. Hay quienes son cortadores profesionales. No corte gente. Que vengan, si se van a integrar, si quieren servir. Y ahí Pablo tenía que haber sido un poquito más abierto y decir: bueno, vamos a poner algunas reglas para que este hombre esté con nosotros en el viaje y no se vaya a la primera. Pero después decimos, Pablo le dice, es muy útil en el ministerio. Ya Bernabé no aparece. Entonces, cuando hay una ruptura de ministerio, nos duele mucho, pero son problemas que llegan a suceder. Entonces, no lleguemos a la ruptura, hay que platicar antes, cambiar antes, valorar antes, para que la obra pueda seguir. Pues, hermanos, terminamos la clase. Gracias a todos por su atención. Dios les siga bendiciendo y vamos ahora a la segunda parte de preguntas y respuestas. Gracias, hermano.